Aquí empezamos. Los productores de leche denunciaron que el Ministerio de Educación reemplaza leche por bebidas azucaradas y jugos, y además dicen que hay marcas que adulteran el producto. Piden al gobierno una reunión y acciones urgentes. Desde la Cámara de Agricultura de la Primera Zona llegan denuncias sobre el riesgo para la pregonada lucha contra la desnutrición infantil de la mano de decisiones del gobierno. Hubo el problema de los precios que mencionaba, que empezó a raíz de inicios del 2022, y lo que empezó el ministerio a compensar fue quitar la leche y dar jugos o aguas con azucaradas. Las autoridades de educación habrían disminuido la cantidad de leche en el programa de desayuno escolar y, según explicaron, buscarían entregarla solo 2 días. Esa disminución es la que empieza a afectar. De 4 días bajaron a 3 y ahora están queriendo bajar a 2 días. Más o menos representa alrededor de 2.000 millones de dólares al año en ventas. Últimamente ha caído un 7%. Decisiones como esta, sumado a la guerra entre Rusia y Ucrania, que incrementó los costos de insumos, los paros indígenas y la ley de fijación de precios, todo estaría afectando a más de 283.000 productores y 1,5 millones de familias vinculadas al sector. Es exactamente lo mismo que representa el maíz, es exactamente lo mismo que representa el café, el cacao, el camarón, el banano en la costa, la leche representa en la sierra. Otro tema preocupante que denuncian los productores es que hay mucha adulteración de leche y también la inacción de la ARTSA frente a esto afecta a todos. Hemos descubierto que mezclan hasta un 17.5% de suero de leche en cada litro de leche, porque sí hay 4 o 5 empresas que realmente son éticas y que realmente cumplen con la ley. Entonces esto es un problema que tiene que atenderse ya. Piden mayor control, que se cumpla con los precios y que se mantenga el desayuno escolar. Para esto solicitaron al gobierno una reunión con el presidente y con los ministros del ramo. Y este miércoles el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, general Nelson Proaño, mantendrá una reunión con el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Mauricio Ospina, y el comandante del ejército de ese país, el general Elder Fernán Giraldo, en Ipiales, Colombia. El objetivo de este encuentro es fortalecer la vigilancia y control en la frontera Ecuador-Colombia, donde se fijarán los parámetros de un plan de protección fronteriza, el cual se ejecutará a inicios de 2023. La designación del presidente del Consejo de la Judicatura parecería estar en la recta final. Sin embargo, si el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana llega a quedarse sin quórum, porque la mayoría de consejeros deben pedir licencia para la reelección, una vez más no habría nombramiento. María Gracia Acosta nos explica. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se desarrolla la última etapa para designar al presidente del Consejo de la Judicatura. Esto en medio de la posibilidad de que, si el Pleno no se pone de acuerdo, pase el primero de la terna, o peor aún, que el Consejo de Participación Ciudadana se quede sin quórum. Así lo explica el decano de Derecho de la Universidad SEC. Empiezan las elecciones y 4 consejeros están en el proceso de reelección y tienen que hacer campaña y tienen que pedir licencia sin remuneración. Y eso es lo que puede causar que no se nombre nuevamente al presidente de la Judicatura. En medio de conflictos judiciales y acciones de protección, ya hubo intentos previos por nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, las ternas anteriores fueron rechazadas. Yo creo que la Corte Nacional de Justicia y en lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial ha hecho determinaciones específicas con una terna que ha sido consensuada al interior. Parece que esta última terna ya hubo una consulta, aunque muchos de los jueces señalan que no hubo un consenso ni una elección democráticamente realizada. Es decir, cuando finalmente parecería que el tema se soluciona, los juristas son poco optimistas, pues lamentablemente dicen que las instituciones habrían sido cooptadas por el poder político. Y asegura Ramiro García que independientemente de quién esté a la cabeza, hay problemas de fondo. Son estructurales y mientras no haya cambios sistémicos
va a resultar imposible que los podamos resolver. Es un problema de cambio de estructuras, de cambio de modelo de gestión. En este momento y durante 3 días, es decir, desde este martes al 29 de diciembre, los miembros de la terna están en etapa de impugnación. La terna está presidida por Wilman Terán, quien además es magistrado de la propia Corte Nacional de Justicia, la señora Caicedo y el señor Merino. Posteriormente, esto deberá resolverse en el Consejo de Participación y ellos esperan que finalmente se nombre al titular. El presidente Guillermo Lasso vetó totalmente el proyecto de ley que pretendía derogar la reforma tributaria vigente desde fines de 2021. La objeción del Ejecutivo es por inconstitucionalidad y por inconveniencia. Hay críticas al veto, informa Belén Merizalde. La noche del 23 de diciembre, el presidente Guillermo Lasso vetó totalmente el proyecto de ley que pretendía derogar la reforma tributaria, la cual está en vigencia desde el 29 de noviembre de 2021. En el documento, el presidente explica que objeta el proyecto por inconstitucional, es decir, la Corte Constitucional deberá pronunciarse dando la razón al primer mandatario o ratificando lo aprobado por la Asamblea Nacional. Pero como para cuidarse las espaldas ante la actuación de los altos magistrados, el Ejecutivo también vetó el proyecto por inconveniencia, lo que a decir del experto legislativo Gonzalo Muñoz es erróneo. Cuando el presidente Lenín Moreno en el año 2019 objetó de igual forma, ¿qué dijo la Corte en ese momento? A ver, presidente, usted o me veta parcialmente por inconveniencia o me veta por inconstitucionalidad. Aunque hay otros abogados que consideran acertada la decisión del Ejecutivo. Se podría decir, entre comillas, ha sido una especie de jugada maestra del presidente y yo debo decirlo, nos guste o nos desagrade, pues es una vía que permite tranquilamente la Constitución. En lo que sí ambos juristas coinciden es en que este es buen momento para que la Corte Constitucional se pronuncie respecto de si la Asamblea puede derogar leyes tributarias o esto es potestad únicamente del Ejecutivo. Pienso que es la oportunidad para que la Corte Constitucional deje claro efectivamente cuál es el procedimiento. En todo caso, lo que sí está claro es que la Corte deberá dar una respuesta en un plazo de 30 días. Si la Corte declara inconstitucional la derogatoria, la Asamblea no podrá volverla a tratar, pero si le da la razón al legislativo, se podría nuevamente poner este tema sobre las curules de los legisladores después de un año. Atención, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, logra recuperar 291,65 millones de dólares, recursos que volverán a sus cuentas. Según informó la Presidencia de la República, hoy se dispuso el levantamiento de la medida cautelar de retención de esos fondos que en noviembre pasado ya fueron transferidos a las cuentas NATS Cunco LLC del ISPOL en el Banco Central. Recordemos que el ISPOL fue víctima de un desfalco de cerca de 900 millones de dólares. Sin camarón ni banano ecuatoriano, el acuerdo comercial con México se diluye. Joana Ramos informa que la industria local sugiere al gobierno replantearse esfuerzos y enfocarse en otros países. Un acuerdo comercial entre México y Ecuador y la posibilidad de ser parte de la Alianza del Pacífico se alejan cada vez más. Las conversaciones que parecían estar avanzadas dieron un giro. México sí quiere un tratado de libre comercio, pero sin camarón ni banano ecuatoriano. Un tratado comercial con Ecuador, el camarón y el plátano. Le planteé al presidente que no íbamos a poder, en este caso, incluir el plátano y el camarón. A lo que Ecuador respondió: mientras camarón y banano se mantengan excluidos, no cerraremos TLC con México. Para José Antonio Camposano de la Cámara Nacional de Acuacultura, lo que ocurre no es ninguna novedad. México se caracteriza por una política en extremo proteccionista. Mientras esa intención permanezca, no cabe cerrar el acuerdo comercial, es decir, si el acuerdo queda abierto, la negociación queda abierta, puede quedar abierta, pero firma no va a haber. Y eso implica también no ingreso a la Alianza del Pacífico, porque tampoco
se prevé que en la Alianza del Pacífico vaya a darse la desgravación y acceso total como se creía desde el inicio. A la fecha, Ecuador no vende camarón a ese mercado por los altos impuestos que los exportadores tienen que pagar. La industria se concentra en los estados de Sinaloa, Sonora y Nayarit y exporta de forma incipiente y por temporada a Estados Unidos y China. Camposano recuerda que aunque ese país es un nicho interesante, hay otros que resultan mucho más atractivos. Esa es la posición de México, cabe dejar eso en el congelador, por decirlo coloquialmente, ¿no? Y mover la mirada hacia otros destinos en Asia, ¿no? O en América del Norte, donde realmente tenemos grandes intereses del sector exportador. Según el gobierno, hay negociaciones avanzadas con China, Corea del Sur, Panamá, Estados Unidos, entre otros países. El 2022 ha sido un turbulento año político para el país. El gobierno de Guillermo Lasso tuvo que enfrentar un paro de 18 días y un intento de destitución por parte de la Asamblea Nacional. Diana Monroy nos cuenta más episodios de otras instituciones del Estado que demostraron una débil seguridad jurídica. ¿Cómo calificar al 2022 en el ámbito político? Mauricio Alarcón responde con un más de lo mismo. Un año en el que pocos avances se ha registrado, en el que ha profundizado la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. El paro nacional es quizá el suceso que más marcó el 2022 y cuyas causas, dice mirando al 2023, aún no han sido resueltas. Está en la agenda del movimiento indígena y está presente y será cuestión de meses nada más para que esto vuelva a generarse, seguramente luego de las elecciones de febrero, con los resultados. Basabe define a este año como conflictivo. Conflictos entre quienes deben resolver los conflictos de los ecuatorianos. Lo preocupante es que la amenaza de la disputa ejecutivo-legislativo tampoco se irá con el 2022. De ahí las riñas de las otras instituciones del Estado. Complicado resumirlo, pero lo intentamos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha atravesado destituciones, restituciones gracias a órdenes judiciales y la pelea constante con la Asamblea. Aliado a un Consejo de la Judicatura que comenzó el 2022 con la renuncia de su presidenta, que tiene un presidente en el cargo también gracias a una acción de protección. Este es el organismo que suspendió al presidente de la Corte Nacional y cuyos consejeros aparecen en audios supuestamente interfiriendo en la justicia, pero que se salvaron de ir a juicios políticos. Este año también hemos tenido a 2 superintendentes de bancos y a una asamblea que destituyó a su presidenta y afianzó una mayoría de oposición. Sobre todo pensando en el Consejo de Participación, es una institución altamente politizada. Y estas tensiones que se han visto no hacen sino reflejar que no hay un acuerdo estable todavía en cómo va a ser la repartición de ese espacio. Lamentablemente es así. Va de la mano también del uso y abuso del derecho y de las acciones de garantía. Pero ¿cómo se ve el futuro? Ambos analistas ven al 2023 con manifestaciones. A no ser que el gobierno comience a responderle a la gente, dicen. Las cifras macroeconómicas que se han manejado bien, trasladarlas a la población, en educación, en salud, en las cuestiones cotidianas. Y continuará exacerbándose ese sentimiento del ecuatoriano de que su gobierno no está atendiendo sus necesidades y buscará además una ruta de escape que probablemente sea un nuevo proceso de manifestación pública. Pero no todo es malo, sostienen. Alarcón menciona como positivo el trabajo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, Basabe al de Cancillería y al de la Corte Constitucional, aunque califican a sus últimas actuaciones como indiferentes con la realidad del país. La tormenta invernal Elliott sigue azotando a Estados Unidos mientras crece el número de víctimas. Seguimos, amigos. El decomiso de droga en puertos y aeropuertos se incrementó en un 40% en el 2022. Carlos Acoto nos cuenta que al cierre del año las incautaciones se acercan a las 200 toneladas. 195 toneladas de droga han sido decomisadas desde enero hasta la fecha. Los últimos 2 golpes. La detención de un semisumergible con 2 toneladas que navegaba en aguas internacionales cercanas a la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. 4 personas detenidas, 3 de ellas extranjeras, cumplen al momento prisión preventiva mientras se las procesa. El segundo, el hallazgo de más de 2 toneladas de droga ocultas en un contenedor de silicato de calcio que iba a ser enviado a Francia. El producto y el destino llama la atención de antinarcóticos.
Si veíamos hacia las estadísticas y el análisis de datos, el banano es el producto que se contamina más por ser el primer producto de exportación, luego están las flores, el atún y diversos productos. Sin embargo, en este caso nos atrajo la atención precisamente por ser un producto diferente. Según información de antinarcóticos, en 2022 se desarticuló a 212 grupos dedicados al tráfico de sustancias ilícitas. Se detuvo a 12.536 personas, de las cuales menos de la mitad afrontan procesos mientras cumplen prisión preventiva. De todas maneras, nosotros en cada uno de ellos que hemos determinado algún tipo de duda, hemos realizado la correspondiente queja al Consejo de la Judicatura a través de nuestro órgano regular y de esta manera establecer, en el caso de ser necesario, sanciones administrativas. En 2022 se registra un incremento del 40% de los decomisos de droga en puertos y aeropuertos. En ambos puntos se han incautado 76 toneladas, versus las 54 y 23 que se registraron en 2021 y 2020 respectivamente. De cara al 2023 se anuncian más controles y operativos. Hay expectativa por la cooperación con Estados Unidos y Colombia en materia de combate al tráfico de sustancias ilícitas. Más de 400 muertes violentas se registran en la provincia de Los Ríos de enero hasta la fecha, un incremento del 119% en relación a 2021. Por pedido de la gobernación, este martes se instaló en Quevedo una mesa de seguridad con la presencia del secretario de Seguridad y el ministro del Interior, quienes propusieron un plan de seguridad que será evaluado en 1 mes y medio. En 6 subcircuitos que se van a establecer ya los operativos de impacto, se van a sacar IPs que se llama, es decir, investigaciones previas, allanamientos de inteligencia va a trabajar ya en generación de blancos y posteriormente, obviamente, los trabajos operativos tácticos sobre la base de información. Y varios hechos violentos se registraron en Guayaquil durante la jornada de este martes. En horas de la tarde en el Guasmo, sur de Guayaquil, 2 hombres que circulaban en moto fueron perseguidos por 6 sujetos. Los antisociales obligan a que una de las víctimas caiga al suelo y al segundo hombre le logran disparar en la cabeza. Producto de este hecho, ambos murieron mientras los responsables lograron huir. Uno de los ahora fallecidos tiene antecedentes penales. Mientras, cerca de la 1 de la tarde, en el kilómetro 21,5 de la vía a Daule, fue hallado el cuerpo de un hombre en estado de descomposición. Sin embargo, aún se desconocen los motivos del deceso. Y en horas de la madrugada, en la isla Trinitaria Sur de la ciudad, fue hallado el cuerpo desmembrado de una mujer que estaba desaparecida desde inicios de este mes. Un nuevo socavón se reportó esta madrugada en Saruma, en la provincia del Oro, en el sector de la Inmaculada, el mismo lugar donde un hundimiento provocó la pérdida de la unidad educativa Fe y Alegría en 2019. No se reportaron esta vez fallecidos ni heridos. Las autoridades se trasladaron al sitio para evaluar la situación. Al respecto, el Ministerio de Salud dispondrá una brigada de atención en la zona. Además, la Policía Nacional brindará seguridad y control. A la par, se solicitará que se reúna el Comité Técnico Itinerante de Intervención en Saruma para que entregue un informe de las posibles amenazas. 5 fallecidos y varios heridos es el resultado de un accidente de tránsito que se registró este martes en la vía El Carmen Flavio Alfaro, en Manabí. Luis Alfredo Zúñiga nos informa que se reportan más de 19.000 siniestros a nivel nacional en lo que va del año. Los siniestros de tránsito en el país no se detienen. El último caso se registró cerca de las 10 de la mañana de este martes, a la altura de la denominada Curva de la Muerte en la parroquia Wilfrido Loor del Cantón El Carmen, provincia de Manabí. Un bus de la cooperativa Santo Domingo que cubría la ruta Santo Domingo-Chone perdió pista y se accidentó gravemente, dejando al menos 5 fallecidos, además de cerca de unos 17 heridos, varios con pronóstico reservado. Durante el feriado de Navidad también se registraron varios accidentes de tránsito en las vías del país, un total de 83 con un saldo de 9 personas fallecidas. La provincia en la que más se registraron los siniestros fue Guayas, con 39 casos. Durante el feriado tuvimos 16 detenidos, 8 detenidos por el estado de ingesta de alcohol y 8 detenidos por estar involucrados en accidentes de tránsito. Entre ellos el registrado en la vía El Triunfo Guayaquil el sábado 24 de diciembre, cuando un bus de la cooperativa Santa Marta perdió pista y se volcó dejando 2 personas fallecidas. Pero los accidentes no solo han ocurrido en las carreteras,
sino también en las ciudades, como en Guayaquil, por ejemplo. Del 23 al 26 de diciembre hubo un total de 195 siniestros y 5 fallecidos. La principal causa fue el exceso de velocidad. Según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, tan solo de enero a noviembre de este año, se registraron 19.472 accidentes a nivel nacional. 1.562 de estos fueron causados por conductores bajo la influencia del alcohol. Además, provocaron la muerte de 1.999 personas. Según Fiscalía, apenas 5.707 casos han sido denunciados. Y de esto, tan solo 128 tienen sentencia condenatoria. Hasta este jueves se podrá realizar la revisión técnica vehicular en Quito. Quienes no alcancen a realizar la revisión y a matricular sus autos deberán afrontar multas de hasta $100 el próximo año. A pocos días de que finalice el año, aún faltan aproximadamente 34.000 vehículos en Quito que deben pasar la revisión técnica vehicular. Teníamos programado hacer la revisión a 336.000 vehículos. De estos se revisaron 302.000. Y de estos 302.000 vehículos que realizaron el proceso, solo 9.600 reprobaron el mismo y deberán volver a sacar un turno, pero primero cancelando una multa de $50. ¿Qué es lo que deben hacer los usuarios? Hacer la reparación de ese defecto de la novedad identificada y presentarse nuevamente a hacer la revisión técnica vehicular. Los conductores tendrán plazo hasta el 29 de diciembre para realizar el proceso de la revisión técnica vehicular. La coordinadora de matriculación de la AMT asegura que hay turnos y disponibilidad en todos los centros. En este año tuvimos un 12% de ausentismo. ¿Qué significa esto? Usuarios que sacaron la cita y no se presentaron el día y la hora establecida. Y por otro lado, tuvimos citas que no fueron tomadas. Sobre el tema de las placas, indicó que la Agencia Nacional de Tránsito está entregando regularmente las metálicas y que los ciudadanos pueden tranquilamente circular con las provisionales, siempre y cuando el permiso esté vigente. ¿Cuál es el inconveniente? Que lo establece la ley de tránsito, ¿no? Es cuando usted está sin placas, no tiene ni la metálica ni la provisional, o la provisional está vencida. En esos casos debe acercarse a retirar la placa metálica. Recalcó que si los conductores no cumplen con ningún proceso, es decir, la revisión técnica vehicular y la matriculación, tienen que cancelar cada año una multa de aproximadamente $100. Y se intensifica el movimiento en la calle 6 de marzo en el sur de Guayaquil. Cada vez más ciudadanos llegan en busca del monigote que quemarán en fin de año. Figuras como del deporte también, como Lionel Messi, o del mundo en la política, el presidente Guillermo Lasso es uno, son los más solicitados. El contacto ahora es con Luisa María Heredia. Adelante, Luisa María, te escuchamos. ¿Qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas noches. Así es, nosotros a esta hora nos encontramos en la famosa calle 6 de marzo, en el centro de la ciudad, donde todos los años se comercializan estos monigotes que los ecuatorianos tienen por costumbre quemar la noche del 31 de diciembre. Ustedes pueden ver el movimiento que hay a esta hora. Las personas están recorriendo, están cotizando precios, aprovechando para llevarse ya su año viejo. La oferta en cuanto a monigotes es amplia. Están las infaltables figuras infantiles que atraen a los más pequeños de la casa, pero también hay personajes políticos como el presidente de la República, Guillermo Lasso, que según nos han comentado, los artesanos están teniendo una importante demanda, aunque el año viejo más pedido este año realmente es el del astro argentino, el campeón del mundo del fútbol, Lionel Messi. Los tamaños varían, acorde a eso van los precios, desde $10 hasta $300, los valores mínimos y máximos que hemos encontrado en nuestro recorrido, en escenarios como el que están viendo ustedes en sus pantallas. Este monegote de Messi que ustedes están observando es el que más está atrayendo a la gente. Como lo ven, está junto a Cristiano Ronaldo, a Diego Armando Maradona, tiene su Copa del Mundo también ahí, y pues mucha gente está viniendo únicamente por tomarse esta fotografía. Cabe comentarles también que por ahora no se ha previsto ningún cierre vehicular a lo largo de la calle 6 de marzo debido a la venta de los monigotes. Solo se ha dispuesto la presencia de personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad. Los agentes están en cada una de las intersecciones, nosotros los hemos visto, están acompañados de policías metropolitanos, también de agentes de la Policía Nacional, esto ya para reforzar la seguridad en la zona. Es lo que puedo comentarles por ahora. Continúan ustedes en estudios con más. Buenas noches. Buenas noches, Luisa María, gracias por tu informe. Desde las 6 de marzo vamos con Por tu Salud.